Hola a todos, el día de hoy voy a contarles uno de mis problemas más comunes en el cual tal vez muchos se sientan identificados. Este es que soy pero muy malo siguiendo instrucciones. Pero ya va, espérate. No es por el hecho de que sea malo haciendo las cosas o porque haga lo contrario a lo que me pidan, aunque eso es lo que termina sucediendo, sino por el hecho de que me da flojera escuchar explicaciones o instrucciones. Es como cuando vemos los términos de condición que deberíamos leer antes de aceptar y ceder nuestra alma a alguna compañía. Seguramente nunca has leído los términos de condición, pero en este momento estás tratando de leer lo que escribe en esa hoja. Algo parecido, porque por ejemplo, cuando voy a utilizar un nuevo programa, saben que con eso de la animación y el dibujo digital, uno siempre anda en la búsqueda de programas que faciliten más la tarea, como mi amado Flash. Cabe destacar que Flash no me ha pagado nada por eso, porque son unos tacaños, pero igual te quiero. Volviendo al punto, siempre me desvío del tema y termino hablando de otra cosa, como lo estoy haciendo en este momento. Ya paro. Ok, a la hora de buscar nuevos programas siempre son muy diferentes unos de otros. Eso quiere decir que si vas a utilizar uno nuevo, vas a tener que aprender a usarlo desde cero. Y ya que el programa no viene con instrucciones por ningún lado, y leer las instrucciones que vienen escritas tan flojeritas, mucha flojerita, yo recurro a los tutoriales de YouTube. Pero ¡ay! ¿Por qué tienen que ser así? O sea, si de por sí da flojera tener que aprender a usar un nuevo programa, ¿por qué tienen que hacerlo más aburrido con esos tutoriales tan lentos? Cabe destacar que no tengo nada en contra de las personas que explican cómo usar los programas de dibujo, pero explican muy mal, o por lo menos yo no las entiendo. Por ejemplo, para dibujar te dicen que debes abrir el programa, y luego de repente se les olvida que están haciendo un tutorial y comienzan a dibujar como si nada, y empiezan como haz esto, ajá, luego esto, y ya está. Y tú como, pero dime qué estás presionando, ¿cómo se llama eso? ¿Qué pincel es ese? ¿Qué color es ese? ¿Quién soy yo? Y peor que cuando hacen todo y no te explican, es cuando tratan de explicar pero dan demasiadas vueltas, demasiado de esto, demasiado de lo otro, y en un solo video de 20 minutos se la pasan intentando explicar cómo abrir el programa. Y siempre siempre hacen lo mismo. Como que les da flojera explicar y lo explican sin ganas, como este es el programa, luego busca el programa, instala el programa, da un clic, dale otro clic, espera que abra, y ya para cuando terminas estás todo seco y muerto en esa silla. Dejando de lado los programas de dibujo, viene cuando toca escuchar instrucciones por teléfono. ¿Hay algo más pesado que eso? No sé si es por lo incómodo o por el simple hecho de que siempre he pensado de que sale mejor que escribas un WhatsApp, ya sabes, escribe un WhatsApp y ya. La gente tratando de explicar algo por teléfono es como a mí se me hace igual que escuchar a las operadoras de telefonías tratando de hacer que cambie el plan que tengo en el teléfono. Sin mentira, una vez me ocurrió que necesitaba cambiar el plan y llamé, y al momento de solicitar el nuevo plan me comenzaron a explicar un montón de cosas y a mí como que me dio flojera. Yo solo dije que sí a todo, hasta que en un momento la operadora me preguntó que cuáles eran los únicos 3 números a los cuales querría llamar de ahora en adelante. Yo me quedé como, hey, ¿qué pasó? Y ahí fue donde la operadora me explicó que acababa de activar un plan donde solo podía llamar 3 personas en todo el mes, y yo como, ay Dios mío, ya lo tenía activo, así que tuve que pasar un mes sin poder llamar a nadie. Luego de eso tuve que volver a llamar y pedir que esta vez me cambiaran el plan, pero claro, esta vez traté de escuchar un poco más lo que me decían, aunque igual no entendí nada. Creo que al final terminé contando muchas cosillas y me desvió un poco, pero don't worry, like para una segunda parte. Bye.